Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo y profesor. El día de hoy les doy la bienvenida a todos aquellos que ingresan por primera vez a este canal. Les pido que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones, que es la manera en la cual vamos a estar comunicados. El tema del día de hoy va a ser los límites y alcances de la terapia cognitiva y las terapias o terapias racionalistas. Vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a explicar hasta dónde son útiles, hasta dónde llegan y hasta dónde no. Y hasta dónde incluso podrían estar contraindicadas. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Se animan a quedarse hasta el final? Se van a sorprender y van a aprender un montón. En los últimos años, la terapia cognitiva se ha hecho muy popular. De hecho, se ha vuelto sinónimo decir terapia cognitiva de terapia cognitivo-conductual, sea el modelo que sea, ¿no? Se ha impuesto tanto el nombre que últimamente aparecen otros modelos psicoterapéuticos, otros modelos de tratamiento y ya no sabemos si nos referimos a la terapia cognitiva o no. Parece ser confuso. Pero hoy nos vamos a referir puntualmente a la terapia cognitiva clásica, ¿sí? Esa terapia que viene de la década de los 60 y hasta mediados y principio de los 80, ¿sí? Fue el auge, con dos autores principalmente, que son Albert Ellis y Aaron Beck. Albert Ellis la llamó en su momento terapia emotivo-racional y luego Aaron Beck le hizo algunos cambios y la rebautizó al modelo como terapia cognitiva. El nombre terapia cognitiva ya se utilizaba antes, en realidad se utilizaba el nombre psicología cognitiva, pero apunta a otra cosa. Psicología cognitiva es el estudio de procesos básicos como la memoria, la atención, etc. No tiene nada que ver. Pero Aaron Beck llamó terapia cognitiva a un modelo de tratamiento que era muy parecido al de su antecesor Albert Ellis con la terapia emotivo-racional. Ahora, estas dos terapias compartían algo parecido, que eran terapias racionalistas. Son terapias que planteaban un denominador común, que lo que le afectaba a las personas no era tanto las situaciones, sino que la sintomatología neurótica, los problemas emocionales radicaban en las interpretaciones que las personas tenían, es decir, lo que las personas se decían a sí mismas sobre esas situaciones. Por eso, justamente este postulado lo habían tomado de los estoicos como el famoso Epicteto, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que el punto principal estaba puesto en las verbalizaciones internas que las personas se hacían, es decir, lo que la persona se decía a sí misma. Es decir, entendiendo un poco el pensamiento, podríamos entenderlo como hablar hacia adentro, ¿no? Hablarnos a nosotros mismos o hablarnos en silencio. Dependiendo de las verbalizaciones que tengan las personas, lo que se dicen a sí mismas, iban a tener a nivel emocional un determinado resultado. Entonces, las personas, según la terapia cognitiva clásica, no sufren por las situaciones, sino por sus interpretaciones. ¿Bien? Una de las características era que las personas, por ejemplo, con depresión, tenían la tendencia a ver todo de una manera bastante catastrófica, de una manera bastante negativa. Tenían también los llamados, una proliferación de sesgos cognitivos utilizaban de manera sistemática. Es decir, había una serie de características en el contenido del pensamiento, en la manera en que pensaban, en la manera en que interpretaban las situaciones, que tendían a ver las cosas de manera más catastrófica de lo que eran. Y por eso tenían las emociones con tanto malestar. Bueno, esto está acá. La terapia cognitiva, ¿qué va a proponer? Va a proponer cambiar los pensamientos irracionales de las personas. Y esto lo hace de distintas maneras, a través de cuestionar los pensamientos, a través de hacer ciertos registros de pensamiento donde la persona pone el pensamiento, la emoción y la conducta que siente en una determinada situación y después cuestiona esos pensamientos, propone pensamientos alternativos a través de pequeños experimentos. En el caso de la terapia cognitiva de Beck, por ejemplo, si uno cree que va a pasar determinada cosa, iba y lo ponía a prueba en la semana para ver si se desconfirmaba o no ese pensamiento, pero en última instancia lo que apuntaban era a cambiar el pensamiento, ¿sí? La terapia cognitiva apunta a cambiar el pensamiento y esto anótenlo porque es clave.
Cambiar el pensamiento para cambiar las emociones, en última instancia. Bueno, ¿cuál es el alcance que tiene esto, no? ¿Hasta dónde es cierto? ¿Hasta dónde es útil? Podemos preguntarnos. Bueno, ¿hasta dónde es cierto? Lo podemos responder muy rápidamente. Es cierto que muchos pacientes que, por ejemplo, tienen depresión tienden a ver todo un poco negativo, pero no necesariamente todos los que ven el mundo de manera negativa tienen depresión. Hay personas que de repente se burlan de su manera de ver negativo el mundo, ¿no? Dicen, ay, sí, soy re pesimista y se matan de risa. ¿Cuál es la diferencia en ese caso? Si los dos tienen un contenido de pensamiento bastante catastrófico y negativo. La diferencia es justamente la actitud que tienen frente a esos pensamientos. No necesariamente el contenido de un pensamiento genera una reacción emocional. También cómo la persona se relaciona y se vincula con esos pensamientos. Y estos son elementos que se empiezan a descubrir allá por la década de los 90 y se empieza a poner más impronta desde los modelos metacognitivos, terapias de tercera generación. Se empiezan a dar cuenta que cambiando pensamientos no necesariamente a veces la persona cambia de actitud en general, ¿no? Y que con iguales pensamientos algunas personas se enferman y otras no. Vamos a poner un ejemplo, la fobia a impulsión. La fobia a impulsión es en las personas, por ejemplo, o en los trastornos obsesivos compulsivos, las personas le dan mucha importancia a su pensamiento, ¿no? Lo toman muy en serio. Entonces, si de repente una persona tiene un pensamiento de que se acerca a un balcón y piensa que se puede llegar a tirar, le cree mucho a ese pensamiento y empieza a tener ansiedad. Y empieza a intentar controlar esos pensamientos, obviamente fracasa ese intento de control y empieza a no parar de rumiar, de vigilar sus pensamientos, de tener ansiedad y demás. Lo que se demostró hace no mucho tiempo con algunos experimentos, se evaluó la cantidad de pensamientos intrusivos que las personas que no tienen TOC y fobias de impulsión suelen tener. Y lo llamativo de todo esto es que tienen la misma cantidad de pensamientos intrusivos que las otras personas que tienen fobia de impulsión. ¿Qué nos demuestra esto? Que la diferencia no está tanto en el tipo de pensamiento que tienen, sino en quizás la actitud que tenemos frente a esos pensamientos. La persona, entre comillas, normal, los deja pasar. La otra, en cambio, los toma muy en serio y los intenta combatir. Esto es fundamental, porque si esto es cierto, a lo mejor esta guerra contra los pensamientos irracionales y tratar de cambiar el contenido del pensamiento no siempre es una guerra que el terapeuta tenga que embarcar. De hecho, en algunos casos puede ser todo lo contrario y puede estar contraindicado. Una persona que no puede dejar de pensar, tiene lo que se conoce en psicología como rumiación, ¿sí? No puede parar de pensar y nosotros lo mandamos a cuestionar pensamientos a través de un autorregistro, como es la terapia cognitiva clásica. En última instancia, lo que está haciendo todo el tiempo es monitorear lo que piensa, cuestionarlo y activar esa maquinaria donde la persona no puede dejar de pensar, ¿sí? A lo mejor mandar a hacer una acción opuesta, como se plantea en una terapia como DBT, por ejemplo, podría ser mucho más útil, porque la persona aprende a desestimar sus pensamientos en vez de engancharse y cuestionarlos cada vez más. ¿Con esto qué quiero decir? No siempre la terapia cognitiva es la mejor opción. Depende el caso. Es cierto, hay algunos casos donde es sumamente necesario. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que viene por un problema de pareja y plantea que tiene miedo a la infidelidad, ¿sí? Plantearle la idea de que a lo mejor no hay pareja que sea, o viene con cierta idea de que la pareja tendría que apoyarlo en todo, ¿no? Y nos hace cuestionarios larguísimos de todas las cosas que su pareja no lo apoya. Quizás en ese caso, cuestionar directamente la idea de incondicionalidad en las relaciones de pareja podría ser útil. Si cae esa idea, es muy probable que la persona se vuelva un poco más flexible. Pero en ese caso, en otros casos, cuando la persona ya tiene una proliferación de ideas de todo tipo, y todo es bastante problemático sus ideas en general, ponernos a cuestionar cada uno de los pensamientos puede ser una tarea titánica e imposible de poder lograr. Entonces hay que tener en cuenta ciertos criterios de cuándo es útil y cuándo no.
La terapia cognitiva ha dado muchos aportes a la psicoterapia en general. De hecho, casi todos los modelos psicoterapéuticos tienen algún componente de la terapia cognitiva, algún tipo de debate, algún tipo de reestructuración cognitiva, en fin. Pero no siempre es la mejor opción. Por ejemplo, la terapia cognitiva plantea que siempre el elemento primordial es el pensamiento. Cambiar el pensamiento, la cognición, cambia las emociones y la conducta. Pero en otros casos es mejor entrar por el componente de la emoción o de la conducta motora, de lo que hace la persona. Por ejemplo, en el caso de una fobia, por más que la persona entienda que su fobia es irracional, y de hecho lo saben en general, los pacientes saben que no tiene ningún tipo de sentido tenerle miedo a los perros, en esos casos es mejor entrar por un elemento puramente conductual, es decir, que la persona se termine, ver la metodología para que la persona se acerque a ese perro. Porque si la persona sabe, el paciente, el consultante sabe que el perro no le va a hacer nada, pero no se acerca, por más que lo entienda y sea completamente racional su discurso, la fobia va a continuar. En otros casos, como por ejemplo la cesación tabáquica, la persona que tiene adicción al cigarrillo, por más que entienda que el cigarrillo le hace mal y por más que entienda y sea racional y sepa que le convendría dejarlo y sepa que no lo necesita, se convenza de que no lo necesita al cigarrillo, lo cierto es que si no sabe cómo dejarlo, su conducta va a estar gobernada por las consecuencias agradables del placer de ese cigarrillo. Si no se diseña, no se entra por el elemento conductual, por ejemplo, que realice conductas incompatibles con las del vicio, como hacer ejercicio, hacer vida sana y demás, le va a ser muchísimo más difícil dejarlo. El elemento conductual tiene un papel relativo, el elemento cognitivo tiene un papel relativo, el de cambiar pensamientos en esos casos. Por lo tanto, no siempre la terapia cognitiva es una terapia de primera opción para todos los casos, ¿sí? ¿Es importante? Sí, es importante, pero hasta cierto punto. Entonces, estos son los límites que tiene la terapia cognitiva. No siempre cambiar los contenidos de los pensamientos es algo útil. No siempre las personas enferman necesariamente por el contenido de sus pensamientos, sino por el nivel de credibilidad también que les dan a sus pensamientos, el no poder, como se llama en la terapia de aceptación y compromiso, no poder generar difusión, es decir, separarse, darnos cuenta de que tenemos pensamientos, pero que no somos los pensamientos, ¿no? Tenemos pensamientos que nos asustan y nos preocupan, pero no somos los pensamientos. Bueno, poder darnos cuenta de eso es fundamental. No siempre es combatir. De hecho, a veces pasa exactamente lo contrario. El otro día escuchaba a un psicólogo que se hace denominar psicólogo cognitivo, y decía que controlar los pensamientos permitía permitía que tengamos una vida feliz. Todo lo contrario demuestran las investigaciones. De hecho, la terapia de aceptación y compromiso y las investigaciones de Stephen Hayes muestran lo contrario, que los intentos de control generan amplificación del malestar. Cuanto yo más trato de poder solucionar un problema, más tiempo le estoy dedicando a ese problema. Y la verdad es que si la solución a un malestar emocional va a ser controlar constantemente pensamientos y vivir cuestionándolos, la solución no es mucho más gratificante que el problema en sí mismo. Entonces, las personas lo que quieren es poder ser libres para empezar a dedicarse a su vida, no estar eternamente cuestionando pensamientos irracionales. Entonces, como todas las cosas de la vida, hace falta entender la terapia cognitiva con sus alcances, sus ventajas, ¿sí? Pero también entender que a veces tiene desventajas y no aplica para todos los casos. Dicho de manera sencilla, la terapia cognitiva, que hoy está tanto en renombre tardíamente, porque es una terapia que ya tiene muchos años, no es la panacea, no aplica para todas las situaciones. Los psicólogos tenemos que evaluar cuándo es un buen momento, cuándo hay mejores opciones, es preferible entrar por otros lados a una problemática para poder solucionarla, para poder darle algún tipo de solución a ese paciente, y cuándo directamente estaría contraindicado y no sería lo correcto aplicarlo porque fomentaría más procesos rumiativos, etc. Y para los pacientes, para los consultantes, para aquellos que están mirando del otro lado, la sugerencia es no crean
todo lo que se dice en internet. La realidad es que el que maneja muchas veces la terapia cognitiva, la terapia conductual o la terapia de lo que sea, tiende a venderlo como si fuera lo mejor. Y no es necesariamente así. El compromiso tiene que ser con, digamos, las terapias que funcionan para cada tipo de problema, tener un compromiso con saber los límites y alcances, y en el caso de que a veces la persona que estamos consultando maneje un determinado paquete de tratamientos, pero no incluya el que el consultante necesita, lo más ético siempre es derivar. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad este video, espero que hayan aprendido algo nuevo. Si me olvidé algún punto o les parece que hay que incorporar algún punto importante también respecto de esto de las limitaciones y los alcances que la terapia cognitiva tiene, háganmelo saber en el buzón de comentarios. No dejen de compartir, que es la manera de hacer crecer el canal, y nos vemos en un próximo video.